Cuando imaginas este continente, puede que primero pienses en sus impresionantes paisajes, costas escarpadas, montañas majestuosas y vastos desiertos. Pero hay una historia que a menudo se deja de contar. Mucho antes de que estas tierras fueran vistas por los europeos, fueron el hogar de innumerables naciones y tribus. Para estos pueblos, la tierra no era solo territorio, era hogar, cultura e identidad. Entonces, un fatídico día, todo cambió. Unos barcos aparecieron en el horizonte, trayendo consigo a gente que jamás había pisado esta tierra. Aquí es donde realmente comienza nuestra historia. En la primavera de 1803, dos diplomáticos estadounidenses, Robert Livingston y James Monroe, se encontraban en París cerrando lo que probablemente pensaron que era el trato de sus vidas. Estaban negociando con Napoleón Bonaparte, quien estaba ansioso por vender un vasto territorio en América del Norte. Con una sola firma, el tamaño de los Estados Unidos se duplicaría y el precio, tan solo $15 millones. Esta transacción se conocería como la compra de Luisiana. Parecía una ganga increíble, pero aquí está la trampa. Lo que Estados Unidos realmente compró no fue la tierra en sí, sino los derechos imperiales sobre ella. Francia no era dueña absoluta de la tierra, simplemente tenía control sobre ella, y ahora se estaban haciendo a un lado, dejando que Estados Unidos la reclamara. Si Estados Unidos quería poseer legítimamente esta tierra, tendrían que negociar con las personas que ya vivían allí, tribus y naciones que se habían establecido mucho antes de que los europeos siquiera pensaran en cruzar el Atlántico. Entonces, ¿cuál era el plan? Los primeros líderes estadounidenses, incluido George Washington, imaginaron un gobierno que trataría con las tribus nativas americanas con justicia y humanidad. El propio Washington abogó porque los tratos con las tribus siguieran los grandes principios de justicia y humanidad. Suena noble, ¿verdad? En lugar de la conquista, el plan era negociar y firmar tratados formales, compensando a las tribus por sus tierras. Después de todo, esta era una nación fundada en ideales como la justicia, la libertad y la tranquilidad. Pero en la práctica, las cosas no salieron según lo planeado. A medida que Estados Unidos se expandía, buscaba más tierras, y muchas tribus no estaban dispuestas a renunciar a sus hogares ancestrales. Lo que comenzó como negociaciones se deterioró rápidamente en engaño y conflicto. El gobierno de los Estados Unidos recurrió a promesas rotas, tratos turbios y, en última instancia, a la guerra. Consideremos las tribus cercanas a los Grandes Lagos. Trazaron una línea fronteriza, declarando: "Este río es la frontera. Crúcenlo y tendremos un problema". Estados Unidos ignoró su advertencia, lo que provocó un conflicto. Perdieron 2 guerras, pero finalmente lograron obligar a las tribus a ceder sus tierras, que se convirtieron en lo que hoy es Ohio. Este patrón de engaño continuó en otros lugares. En Alabama, la nación Muscogee accedió a vender parte de su tierra con la promesa de conservar el resto. Pero pronto, los colonos blancos se mudaron, invadiendo la tierra Muscogee. Las tensiones aumentaron y se llamó al ejército de los Estados Unidos, lo que obligó a los Muscogee a salir por completo, sin cumplir el tratado. Las naciones Sioux y Arapaho enfrentaron traiciones similares. A pesar de derrotar al ejército de los Estados Unidos en varias ocasiones, sus tratados se rompieron cuando se descubrió oro en sus tierras. Se volvieron a trazar los límites, se construyeron caminos, y los buscadores de oro pisotearon su territorio. Los tratados y la justicia fueron ignorados convenientemente. Finalmente, muchas tribus, al darse cuenta de que decirle que no al gobierno de los Estados Unidos significaba la guerra, comenzaron a firmar tratados, aceptar compensaciones y mudarse de sus tierras. Esta respuesta nació de un sombrío reconocimiento de su incapacidad para resistir la presión combinada del poder militar estadounidense y la expansión de los colonos. En el transcurso de casi 100 años, Estados Unidos firmó 368 tratados con naciones tribales. Sin embargo, estos tratados a menudo resultaron ser meras formalidades. El gobierno los violó con frecuencia y las tribus fueron desplazadas sistemáticamente. La tierra que alguna vez había sido el corazón de culturas prósperas fue cada vez más ocupada por colonos ansiosos por reclamar nuevos territorios. Todo este proceso estuvo envuelto en una fachada de legalidad. Tratados, documentos y papeleo oficial hacían que pareciera que todo estaba en regla. Pero entre bastidores, era una despiadada campaña de expansión. El gobierno utilizó el disfraz de la legalidad para justificar sus acciones, mientras seguía adelante con su agenda imperialista.
Uno de los capítulos más desgarradores es la reubicación forzosa de las 5 tribus civilizadas del sur profundo. Estas tribus, los Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole, habían vivido durante mucho tiempo junto a los colonos. A pesar de sus intentos de coexistir pacíficamente, no se salvaron del implacable impulso de expansión. La lucha de la nación Cherokee es notable. Georgia aprobó leyes que socavaban la soberanía Cherokee, lo que los llevó a defenderse legalmente. La Corte Suprema falló a su favor, pero sin el apoyo presidencial fue inútil. El presidente Andrew Jackson ignoró el fallo, defendiendo la ley de expulsión de indios de 1830. Se prometió que el territorio indio sería seguro, pero la historia muestra que estas garantías eran vacías. Desde 1831 hasta 1838, el gobierno de los Estados Unidos expulsó a casi 100.000 miembros de las 5 tribus civilizadas. Se vieron obligados a emprender viajes agotadores de más de 1.000 millas a través de un clima severo y un terreno traicionero hasta sus nuevos hogares. Esta migración forzada se conoció como el Sendero de las Lágrimas, un sombrío testimonio del sufrimiento que soportaron estas tribus. Los Cherokee, que lo llamaron el camino donde lloramos, experimentaron inmensas dificultades. Algunos se resistieron, solo para ser sometidos por la fuerza militar. Sus tierras natales quedaron vacías, listas para ser explotadas por los cultivadores de algodón y sus esclavos, lo que impulsó el auge económico del sur. El número exacto de muertos por esta reubicación forzosa varía según las estimaciones, con cifras que van desde 3.000 hasta 15.000. Si bien se desconoce el número preciso, el punto crítico es comprender la naturaleza sistemática de esta devastación. Fue una campaña calculada de limpieza étnica, enmascarada como procedimientos legales y burocráticos. El impacto de este oscuro capítulo fue profundo y de gran alcance. Los métodos utilizados en los Estados Unidos sirvieron como un ejemplo sombrío de cómo un gobierno podía perseguir la expansión a costa del sufrimiento humano. Este precedente histórico incluso influyó en futuras atrocidades, como se vio cuando Hitler hizo referencia a las políticas estadounidenses en sus propias campañas genocidas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un periodo crucial y trágico de la historia de Estados Unidos. Estén atentos a medida que continuamos desentrañando el complejo legado de estos eventos en nuestro próximo episodio. Si te ha parecido interesante esta historia, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestro contenido más reciente. Agradecemos tu interés y apoyo a medida que profundizamos en estas importantes narrativas históricas. Nos vemos en el próximo video.